Queridos amigos, muy buenas noches. Vamos a conversar, o vamos a conversar, no, porque voy a conversar con ustedes acá de manera virtual. ¿Cuál es el tema? El tema es hablar un poquitico más sobre el capitalismo, sobre el empresariado y sobre lo que más a mi modo de ver y a mi parecer le puede convenir a una sociedad. Eh, Pues mire, basta analizar los países más poderosos del mundo, qué niveles de pobreza tienen. Cuando nosotros miramos un país como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, eh, observamos que la gente pobre es mucho más rica que en Colombia, en Venezuela, en Ecuador o en Perú o en Bolivia, ¿sí? Es decir, que el pobre lo hay, llamémoslo de esa manera, ¿no? Con mucho respeto. Eh, Porque siempre habrá personas que tengan más, hablando de dinero, más dinero que otras. Y habrá personas que tienen más que el que más tiene. Y habrá personas que tienen menos del que menos tiene. Y dependiendo del país, pues esto se ve bastante. Pero cuando miramos un país desarrollado, pues entonces observamos que ese pobre no es tan pobre. Es decir, que su ingreso per cápita, entiéndase que es per cápita, ¿cierto? Es mucho mejor que el ingreso per cápita que puede recibir en un país subdesarrollado. El país desarrollado tiene unas características y es que la política en general va orientada hacia un mismo fin. Algunos se llama el socialdemócrata, por ejemplo, en algunos países. Otros se confunde con socialismo en otros países desarrollados, ¿sí? Pero lo cierto es que ambos equipos políticos van para el mismo lado. Ese tal socialdemócrata o ese tal, entre comillas, socialista, no lo es en la realidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que ambos partidos que normalmente pelean por unas elecciones en un país desarrollado, nuevamente le digo, como Inglaterra, como Estados Unidos, Alemania, tienen absolutamente claro lo más importante y es que son países capitalistas, ¿sí? Mire que va de la mano. Si el país es desarrollado es porque es capitalista, ¿sí? Y dice uno, pero ¿por qué? ¿Cómo así usted está confundiendo dinero con un sistema económico y social? No, es que no lo digo yo. Usted lo puede observar y lo puede mirar, ¿cierto? Y va a ver que todos los países desarrollados pues tienen una estructura capitalista muy fuerte, ¿cierto? Eh, Diríamos salvo alguna excepción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros entendemos el capitalismo como un sistema económico y social, porque no solamente es un sistema económico, ¿sí? Que está basado en algo importante y es la propiedad privada. Es decir, que lo tuyo es tuyo y no cuando al gobernante de turno le provoque que lo tuyo sea mío, entonces lo tuyo es mío. No, esa casa es tuya, tú la compraste, tú la pagaste y es tuya. Y en una sociedad capitalista y en una sociedad democrática, esa propiedad se debe respetar, ¿sí? Y es necesario que se respete. En la mayoría de los países del mundo se respeta. Y sobre todo si son países democráticos y si son países capitalistas, esto es como una ley. Es como un casi que entre comillas pecado ir en contra de la propiedad privada tuya, ¿sí? Porque es tuya, ¿cierto? Entonces, este sistema económico y social está necesariamente basado en la propiedad privada, ¿sí? ¿De qué? No solamente tu casa, no. Estamos hablando en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza,
y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Es decir, que cuando nosotros hablamos de capitalismo, nos estamos ateniendo a la regulación que el mismo mercado ejerce sobre la economía. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es decir que no es un gobernante el que impone, sino es el mercado. En otras palabras, si el mercado dice que quiere naranja, entonces, ¿cierto? Hay que ofertar naranja, ¿correcto? Y por supuesto, teniendo en cuenta el clima y algunas circunstancias más. Entonces, en un sistema capitalista es absolutamente necesario el respeto por la propiedad privada. Analicemos esto. Cuando tenemos un sistema capitalista, resulta que hay personas que tienen mucho dinero, por supuesto, sí. Y hay personas que tienen menos, y hay otras que tienen menos, y hay otras que tienen muy poco. ¿Mm? Pero el sistema capitalista da la oportunidad para que todas las personas puedan tener algo, ¿sí? Puedan tener algo. El sistema capitalista se forma con grandes empresas, empresas que han sido fundadas, creadas, mantenidas por capitalistas. Capitalistas significa personas que tienen el dinero, es decir, que tienen el capital y lo pueden invertir. Llámese un restaurante. Entonces esta persona desea formar, crear un restaurante y muy grande y entonces piensa contratar el chef, piensa contratar los 4 meseros, piensa contratar, etc. Entonces cuando nos damos cuenta, ese restaurante va a, ¿cómo se llama esto? Va a tener unos empleos directos, ¿cierto? El administrador, los 4 meseros, las 2 señoritas de la cocina, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues ese restaurante que formó ese capitalista, y que si es un restaurante grande, pues le valió 300 millones, 200 millones, y todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el restaurante se quiebra? ¿Qué pasa con la cocinera? Pues la cocinera se queda sin trabajo, exactamente. Pero la cocinera no dice, yo voy a vender mi ranchito para ayudarle a usted, que es que usted puso este capital, ¿no? Ni los meseros, ninguno saca de su bolsillo ni un solo peso para decirle al capitalista, señor capitalista, nosotros le ayudamos a usted porque como usted se quebró. ¿Mm? Correcto. Por lo contrario, el mesero exige que le paguen hasta el último centavo, así se haya quebrado el restaurante, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la persona que arriesga el dinero? Pues el capitalista. El capitalista es la persona que arriesga el dinero. Entonces, ¿qué pasa si se quiebra? Ya lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa si no se quiebra? ¿No es cierto? Pues simplemente todo ese grupo de 10, 9, 6 personas comienzan a tener su oportunidad laboral, comienzan a tener un trabajo, ¿sí? Y esas personas comienzan a tener posibilidad de gastar. Entonces, analicemos cuántas personas se benefician con un solo restaurante, cuántas personas se benefician con una sola tienda que cree una persona, con un sitio de comidas, ¿sí? No solamente son los empleados, no, pensemos una universidad, no solamente son los profesores, ¿no? Y los que hacen la ropa, los muchachos consumen más ropa o no consumen sino utilizan. ¿Y qué pasa con los que hacen las maletas? Entonces los muchachos utilizan maletas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los que fabrican esferos? Entonces los muchachos utilizan esferos y así sucesivamente. Es decir, que los empleos directos de un negocio pues son 10, pero los indirectos pueden ser 40, 50 y más. Entonces, queridos amigos, la situación es muy sencilla. La propiedad hay que defenderla, ¿cierto? La propiedad hay que defenderla. La propiedad privada hay que defenderla. Y desafortunadamente, gústenos o no nos guste, o gústeles a algunos y a algunos no, el sistema político que se pone la camiseta
y definitivamente dice, yo defiendo la propiedad privada, pues es el sistema capitalista. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un país en donde el gobernante de turno no es capitalista? Pues sencillo, esta inversión que se piensa hacer, inversión de afuera, inversión extranjera, es posible que ya no se haga. Muy seguramente ya no se va a hacer. ¿Por qué? Porque nadie quiere llevar un capital a donde hay mucho riesgo. No, quieto, quedémonos quietos, ¿cierto? Dicen las personas. Cuando un inversor, un capitalista, otro capitalista dice, quedémonos quietos, lo que está sucediendo en números es que el país se estanca. Así de claro, el país se estanca durante esos 4 años o 5 o 6 años. Entonces, es una mala política realmente para un pueblo elegir un sistema riesgoso, porque la persona dice, no, es que queremos un cambio, ¿cierto? Pero yo les digo, el cambio, como bien dice algún tío, no es que queremos un cambio, porque tanto tiempo gobernando la derecha necesitamos que haya un cambio, a ver qué pasa. Mire, los cambios son muy buenos, ¿cierto? Pero hay cambios que no nos debemos arriesgar a hacer. Y uno de ellos es ese. Uno de ellos es, no nos debemos arriesgar con un gobierno de izquierda. La razón clarita, la razón es que nosotros podemos estar mal, claro, pero siempre podemos estar peor. Entonces, ¿para qué eh, tentar la suerte? ¿No es cierto? Bueno, el otro punto es sencillamente que los capitalistas ganan y se convierten en ricos en algunos países. Y el común o las personas que tienen una teoría diferente al capitalista, lo que le meten en la cabecita a la persona es un odio a la clase mejor favorecida, es un odio al rico. ¿Mm? Y yo le digo siempre a las personas, ese odio al rico, pues como la ley de la compensación existe, va a hacer que tú no tengas dinero nunca, porque ¿cómo? Si tú no lo estás atrayendo. Entonces, el dinero hay que atraerlo, así de sencillo. Hay que pensar en el dinero, no digamos que no. Hay que pensar, por supuesto, en actuar bien. Hay que pensar, por supuesto, en ser unas buenas personas. Pero sin el dinero, pues difícilmente podremos tener una mejor vida. O llamémoslo de esta manera. El dinero nos permite algunas comodidades que si no lo tenemos, pues entonces yo sé que no nos vamos a morir y nos acostumbramos, pero de tenerlo a no tenerlo, ¿cierto? Es preferible tenerlo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en no criticar al rico, no, porque es que yo voy a ser rico, es como si yo critico el barrio en donde viven mis padres, jamás me voy a ir a vivir a ese barrio. ¿Sí? Es como si yo que critico, uy, terrible, esas empresas, ese banco tal, es una porquería, me han contado. Usted no va a ir nunca a trabajar a ese banco. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, el mensaje, no critiquemos los ricos, no critiquemos los empresarios, porque gracias a los empresarios el país tiene una posibilidad, tiene una industria, ¿cierto? Tiene unos negocios y eso se traduce simplemente en puestos de trabajo. Entre más empresas tengamos, más puestos de trabajo habrá, ¿cierto? Es decir, menos desempleo, ¿no es cierto? Entonces, no criticar a los ricos no es una buena política, no es una política sana, no criticar a los empresarios. Pero entonces hay un mensaje para las clases más favorecidas. Hay un mensaje para ese futbolista que se gana toda la plata del mundo y tiene 12 carros de
más de $1.000.000 en su garaje. El mensaje es claro. Tampoco tiente la suerte. Piense que hay muchas personas que no tienen que comer. Entonces esa persona con 10 carros pudiera vender 3 o pudiera dar el equivalente de un carro cada 2 meses o cada 6 meses y aún así tendría dinero para toda su existencia. Entonces hay que donar, hay que ayudar a la persona menos favorecida, pero no es dándole plata como hace el sistema socialista, no señor, es otorgándole algunos beneficios, por ejemplo, mejorándole su casa, ¿cierto? Dándole una casa, ¿sí? Mejorándole sus sistemas de transporte, ¿correcto? Dándole oportunidades, diciéndole, mire, usted ya va a poder ir a ese parque y no va a tener que pagar. Usted se va a poder subir a este medio de transporte y va a pagar la mitad. ¿Sí ve? Entonces que la persona, que haya una especie de compensación. Bueno amigos, hoy el tema fue capitalismo, fue empresa privada, defendamos la empresa privada, que es lo que ayuda a que un país crezca, que es lo que necesitamos, ¿correcto? Alguien me preguntaba, y con esto terminamos, ¿qué pasa en China? ¿No? Y me decía, no, pero es que China es un socialismo, y mire que China es una potencia. Yo le decía, no señor, no señor, está equivocado. China maneja sus finanzas de manera capitalista. Sus finanzas las maneja de manera capitalista, ¿cierto? Entonces no podemos entrar con China como ejemplo. Bueno amigos, mucha suerte y perdonen por favor todo lo que me dijeron. Nuevamente les digo, hay algunos que están en total desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero ¿qué le hacemos? Si, como bien dije, esto es igual que la religión. Cada quien piensa de una manera y defiende su punto. Yo no te puedo tratar mal ni dejar de hablar porque tú piensas así. Ustedes tampoco me van a juzgar mucho porque yo pienso de esta manera. Todos para adelante, que es la idea. Muchas gracias.